Muy buenas tardes a todos. Os quiero agradecer las muchas oraciones que habéis hecho tantos por mi salud. Estoy hablando, no sé cuándo escucharéis este vídeo, pero estoy hablando el 1 de junio del 2020 y pasé el coronavirus un poco fuerte. Ahora ya estoy recuperado del todo. Me ha quedado unas palpitaciones en el corazón, a veces el corazón se me pone a 100 pulsaciones por minuto, pero Dios quiera que en los próximos meses poco a poco el corazón vuelva a la normalidad. Por lo demás ya me he reintegrado a mi trabajo, etc. Cuando he pensado sobre qué hablar, bueno, mejor dicho, hoy estaba meditando en Levítico y me ha parecido tan bello que, aunque ya había dicho varios sermones sobre el Levítico y yo ya en mi lectura personal había acabado todo el libro, pues he dicho, voy a compartirles lo mucho que me ha gustado lo que hoy he leído, he meditado sobre este libro sagrado. Pero no es que haya decidido hablar sobre un tema, es que lo que ha sucedido es que he leído eso y he querido compartirlo. No ha sido una decisión como diciendo les hablo de este libro o del otro. Bien, he tomado unos cuantos apuntes. El primer apunte es de un comentario de los que han escuchado estos sermones. Decía esta mujer: Padre, qué hermosa es la voluntad de Dios. Qué bonito es este comentario de un alma. Padre, qué hermosa es la voluntad de Dios. Y es cierto, no hay nada más hermoso, más provechoso para nosotros, más bello, más lleno de vida. Allí está nuestra felicidad. ¿Dónde? En la voluntad de Dios. Fijémonos la otra cosa que había apuntado. El querigma es la predicación sencilla de Jesús en el Evangelio, aquello que es la esencia del anuncio de Jesús. El querigma no era simplemente un mensaje, también era un mensaje, pero era un mensaje insuflado por el Espíritu Santo. Cuando leemos el Evangelio es un mensaje sobre el que sopla la tercera persona, en el que habita la tercera persona. La tercera persona habita las palabras del Evangelio. ¿Por qué? Porque allí está Él. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en su palabra, que es una palabra viva, que es un lugar no físico, porque Dios no es físico. El Espíritu Santo aletea en las palabras de Jesús. Y ese anuncio, Evangelion, significa buenas noticias, ese anuncio de la buena nueva nos lleva a San Pablo. ¿Por qué? Porque se lo dijo Jesús, tantas cosas tendría que deciros. Pero él sabía muy bien lo que cada uno podía sobrellevar. Él, mejor que nadie, sabía acerca de los tiempos. Entonces, muchas más cosas os tendría que decir, pero él les anuncia, dentro de ese anuncio que es el Evangelio, les anuncia que les va a enviar el Espíritu Santo.
el Evangelio nos lleva a San Pablo. San Pablo es el que va a glosar, a ampliar, a explicar, a iluminar. Y una vez que leemos el Nuevo Testamento, que no es solo San Pablo, que es Hechos, que son otras epístolas, etc., una vez que hemos leído todo el Nuevo Testamento nos lleva al Antiguo Testamento. Fijaos qué interesante. Las personas que vivieron en la época de Jesús, aquellos a los que les predicó Jesús, fueron del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento les llevó a entender de un modo tan profundo el Nuevo Testamento. Y a nosotros, el Nuevo Testamento nos lleva a leer el Antiguo Testamento. Por eso, este sermón sobre el Levítico. Porque en el fondo, si San Pablo glosa, explica el Evangelio, el Levítico y el Éxodo y el Génesis y Números y todos los libros del Antiguo Testamento van a ser iluminación del Nuevo. Nos van a hacer comprender mejor el Nuevo y nos van a aportar sabiduría. Nos van a aportar un sermón sobre Cristo, antes de Cristo. Tantas cosas nos hubiera querido decir Jesús. Nos podemos imaginar lo maravilloso que sería sentarnos sobre la hierba, junto a un árbol, en la primavera de Galilea, con el lago de Genesaret, teniendo todo el día por delante, y decirle: Jesús, explícanos el Levítico, explícanos cómo yo, que soy un seguidor tuyo, ese libro sagrado dado en el desierto sobre leyes, se convierte en sabiduría, en enseñanza, en vida. Como yo, que te adoro a ti, Jesús, el Levítico me lleva a adorar más a Dios. Por eso hoy he querido dar un sermón más sobre este libro. En el capítulo 1 se dice: entonces el sacerdote convertirá en humo la ofrenda sobre el altar, sobre la madera que está encima del fuego. Es una ofrenda que se quema, una ofrenda por fuego de agradable olor para el Señor. Esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero hacer. Señor, yo te adoro. Pero si algo nos enseña Jesús en el Evangelio, es que la adoración lleva al sacrificio. Hay cristianos que solamente adoran. Cuando digo cristianos, sé que en México y algún otro lugar se llama solo cristianos a los evangélicos. Cuando digo cristianos, son católicos, ortodoxos, evangélicos, luteranos, baptistas, etc. Todos somos hermanos en la fe en Jesús. Todos somos hermanos en la fe en Jesús. Pues bien, la adoración, hay hermanos católicos y evangélicos y ortodoxos que solamente adoran, oran.
reconocen a Dios como el Señor. Pero si algo nos enseña tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, es que la adoración nos lleva al sacrificio. Jesús se hizo sacrificio. Jesús se transforma en el sacrificio perfecto que lo paga todo, pero que nos enseña a tomar la cruz de cada día, que nos enseña a ofrecerle a Dios nuestros sufrimientos y ofrecérselos, y no solamente soportar, podemos ofrecerle sacrificios. Tus discípulos no ayunan, y después le dice, ya vendrá el día en que ayunarán. La adoración lleva al sacrificio. El sacrificio atrae las bendiciones de Dios. El sacrificio atrae dones de todo tipo sobre la persona. De hecho, cuando ofrecieron los holocaustos, los hijos de Aarón, descendió la gloria de Dios a la tienda de la reunión. Ese es el fin. El sacrificio no es el fin en sí mismo. Lo que buscamos es a Dios. Que como el templo y antes la tienda de la reunión, nos llenemos de esa gloria de Dios. Que estemos llenos de Dios. Claro, pero enseguida me diréis muchos de vosotros, Padre, yo soy muy débil, yo no puedo hacer un gran holocausto, no puedo. Hago propósitos, fallo, soy perezoso, la gula, otros la lujuria, otros, Padre, estoy desmoralizado, Padre, oro y no siento nada, estoy árido. Tranquilos. La enseñanza del Levítico es que hay sacrificios grandes, un toro, un buey, pero también pequeños. También una torta de trigo, una tórtola. Hay sacrificios pequeños. Puedes dar, si eres pobre, da de tu pobreza. Una torta con aceite encima o con incienso. Por ejemplo, pues hoy, como todos los días, a las 12, el propósito es, interrumpo mi trabajo y elevo mi alma a Dios. Jesús fue levantado en la cruz a las 12 del mediodía. Pues yo, a las 12, en recuerdo de la pasión de Cristo, elevo mi alma a Dios. No solamente al comienzo del día y al final, también en la mitad del día. Lo que llamamos la hora sexta, los sacerdotes. Pues ese interrumpir es un sacrificio espiritual. Por supuesto que no vale lo mismo que un día de ayuno. Por supuesto que no vale lo mismo que lo que dice el Salmo, en mitad de la noche me levantaré para adorarte, Señor. Claro, cuesta menos. Pero es algo. Comencemos por pequeños sacrificios. Pocos hacen un mucho. No todo es sacrificio. Ni siquiera el Levítico trata solo sobre los sacrificios, trata de otros temas también. Pero si el Éxodo resalta la enseñanza de los mandamientos, la entrega de los mandamientos, en el Levítico lo que más resalta, a lo que más tiempo se dedica en ese libro sagrado es al sacrificio. Pero volvamos al Éxodo, a las tablas de la ley. ¿Acaso la pureza de corazón, la castidad, no es un sacrificio? A veces es una ofrenda muy costosa y muy grande. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues a veces no caer en la idolatría también es un sacrificio. A veces lleva al martirio. Entonces la persona entera
su vida y su cuerpo se transforman en ofrenda ofrecida a Dios. El Levítico nos enseña a ofrecer sacrificios. Si tú dices, es que soy un desastre, Padre, yo no puedo nada, tranquilo, tranquilo. Puedes orar. Jesús nos enseñó a orar, aunque Él mismo se ofreciera como Cordero Pascual. Pero puedes orar. La oración también es un sacrificio de alabanza. Pero puedes hacer pequeñas ofrendas. Una cosa es importante cuando leemos el Levítico. La oración ni el sacrificio lo podemos entender como exigencia por nuestra parte. Como sacerdote he escuchado a alguien que se alejó de Dios porque, Padre, yo le pedí con todo mi corazón, mucho a Dios, que no muriera mi hijo, y murió. Soy comprensivo, claro está, con el sufrimiento, y Dios también entiende lo que es el sufrimiento de un padre y una madre, etc. Pero no hay sacrificio que nos otorgue el poder exigir a Dios. Aunque arrojáramos nuestro cuerpo al fuego, nos matáramos a ayunos, no podemos exigirle nada a Dios. El Levítico nos dice, ofreced estas ofrendas de petición de perdón o sacrificios para la paz con Dios. Sacrificios de alabanza, al fin y al cabo. Pero no podemos exigir. Nos dice, ofreced sacrificios pidiendo perdón, pero no podemos exigir el perdón. Solo pedimos la bendición, como Él quiera, como Él quiera. Lo único que queremos es a Dios. Por eso pedimos las bendiciones de Dios, porque lo que Él nos dé nos va a acercar más a Dios. Hay una enseñanza en el capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Dios un fuego extraño. Un fuego extraño, dice, que Él nunca les había mandado. Dios había enviado un fuego, que es el que tenía que usarse sobre el altar y sobre incluso para los incensarios. Pero estos, aunque iban a adorar a Dios, se saltaron la obediencia a Dios. Y dice el último Levítico 10:2, entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Adoraron, pero lo hicieron con un fuego extraño. Hay que adorar como Dios quiere ser adorado. Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Ahora ya no seguimos las leyes del Levítico. Seguimos el espíritu. El espíritu del Levítico de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús. Pero en esa época tenían que seguir estrictamente cada prescripción del Levítico, no solo en su sentido espiritual, también en su lectura material. Había un fuego extraño. No tenemos que tener temor. Nosotros no vamos a ser castigados por Dios, salvo que cometamos un pecado muy grave. Ni siquiera digo grave, muy grave. Y la conciencia nos advertirá. No se puede cometer un pecado grave, ni venial, sin que la conciencia nos diga, estás haciendo mal. Por lo tanto, no tengáis miedo, no tengáis un miedo malo
pero sí que tenemos que ser conscientes, el fuego extraño. Conozco a personas que servían a Dios con corazón indiviso, perfecto, pero después en su adoración empezaron a mezclar otras cosas que ya no eran puras y buenas. Y eso les llevó a otras cosas, y eso a otras. Indudablemente este castigo de Nadab y Abiú no fue algo que de golpe apareció, había todo un proceso previo que no conocemos, que solo conocía Dios, pero que llevó a Dios a decir, hasta aquí hemos llegado. Porque podía haberles advertido, si volvéis a hacer esto, Dios no castiga de un modo terrible y espantoso el pecado de golpe sin que uno se lo esperara. Hay toda una historia previa que no conocemos de Nadab y Abiú. Esto es la culminación. Pero todos nosotros, de verdad lo digo, debemos esforzarnos por servir a Dios del mejor modo posible. Antes lo decía que, bueno, gracias a Dios, es una cosa que me alegra tanto que estos sermones los escuchen hermanos evangélicos. ¿Ellos tienen un fuego extraño? No, porque ellos quieren de todo corazón servir a Dios. Y su adoración puede ser pura y perfecta. Eso está fuera de toda duda. Yo sigo la fe en Cristo según una tradición, la católica. Ellos siguen la fe en Cristo según sus comunidades. No tengo la menor duda de su pureza de corazón. Eso no es el fuego extraño, no. El fuego extraño es cuando uno desobedece a Dios. No solamente le desobedece, sino que en algo tan sagrado como era esto, Dios quiso dar una enseñanza. Hacen muy mal algunos que piensan, los evangélicos, ya todo en ellos es malo. No, por supuesto que no. Ellos quieren arder en el amor a Dios, buscan seguir a Dios, siguen su conciencia. ¿Cómo no les va a castigar Dios? Hacen mal los evangélicos que dicen los católicos son todos unos idólatras seguidores del anticristo. No, por sus frutos los conoceréis. Tantos que han dedicado su vida a los pobres, a los leprosos, por sus frutos los conoceréis. Con esto no estoy diciendo que todo de lo mismo. No, hay una verdad. Hay una sola verdad. Pero lo que nos enseñó nuestro Maestro es la caridad, que teníamos que amar. Él amaba hasta las prostitutas. Un evangélico no ha caído en la prostitución espiritual. Él quiere seguir a Dios con todo su corazón. Los católicos quieren eso. Por supuesto que conozco a católicos que con todo su corazón buscan a Dios, como conozco a malos católicos, y también he conocido a malos protestantes, claro que sí, malos ortodoxos, claro que los he conocido. Pocos ortodoxos malos, pero también. La verdad es una, pero somos hermanos. ¿Por qué? Esta es una frase que también algunos me han reprochado. Todos los hijos de Dios tenemos un solo Padre. Todos los hijos de Dios tenemos un solo Padre. Somos hermanos, porque tenemos un Padre, que es Dios, y un Padre físico único. Lo que pasa es que es verdad
que el bautismo nos hace hijos de un modo más profundo. Derrama unas gracias en nuestras almas. Hay una transformación. Por supuesto que todo eso se puede arruinar y como cualquier brote verde lleno de vida podemos dejar que se seque. Claro, en ese sentido, los seguidores de Cristo que hemos recibido el bautismo somos hermanos por la gracia. ¿El bautismo de los ortodoxos es válido? Sí. Y el de los luteranos también. Y el de los católicos y el de los evangélicos y el de todos los que en la fe en Jesús reciben el sacramento del bautismo. Por supuesto que un católico a los miembros de su iglesia los llama hermanos en un sentido todavía más profundo. Lo mismo pasa con los evangélicos. Llamará hermano a un miembro de su comunidad de un modo más íntimo, más profundo. Pero si os fijáis, los hombres somos hermanos en esos tres niveles. Todos los hombres somos hermanos. La gracia del bautismo ya nos hace hermanos de un modo distinto. Y por pertenecer a la misma iglesia, un tercer nivel. ¿Somos hermanos? Sí. Y creemos, como creían algunos, que todos los demás no se van a condenar y solo... No. Dios no ha creado el mundo como una factoría de condenados. Entonces, ¿da todo lo mismo? No da lo mismo todo. No da lo mismo todo. La verdad siempre es una. Y sobre el tema de la iglesia, Jesús tenía su idea. Yo, después de haber examinado todo, mi fe es la católica. Pero respeto a los demás. Respeto incluso a los judíos, que también son miembros de la familia, como unos antepasados. También son miembros de la familia. También espiritualmente somos hijos de Abraham. Y nosotros, los cristianos, leemos el Levítico. Leemos el Levítico, nos aprovechamos y le damos el sentido que Jesús hubiera querido. Y el Levítico nos sirve a todas las confesiones cristianas, porque para todos nosotros es un libro sagrado. ¿Cuánto nos hubiera gustado, como decía antes, que Jesús nos lo hubiera explicado? Y la gran enseñanza para todos los que seguimos a Jesús es: no solamente podéis adorar, también podéis ofrecer sacrificios. No solamente podéis pedir perdón, podéis ofrecer espiritualmente un sacrificio por el perdón. Y claro, esos sacrificios atraen bendiciones. Y hay personas muy bendecidas. Es verdad que la bendición depende de la voluntad de Dios, es verdad. Pero cuando vemos a personas tan bendecidas, vemos que sí, la gracia es don de Dios, que da a quien quiere y como quiere. Pero también vemos que hay gente que se ha esforzado en regar esas semillas, en hacerlas crecer, han dado fruto. Entonces, no es simplemente, este está muy bendecido porque Dios ha querido y ya está. En cierto modo sí. La gracia la da Dios a quien quiere, como quiere. Pero lo otro también es verdad. Hay gente que busca la bendición de Dios. Si todo dependiera solo de la voluntad de Dios, ¿por qué Jesús tantas veces nos lleva a las aguas de vida? ¿Por qué Jesús tantas veces nos dice, haced esto, haced lo otro? Él no dice, bueno, tranquilos, todo da lo mismo, todo depende de Dios. Estad perdonados y ya está. Vivid en el amor a Dios y ya está. No. El Evangelio se hace vida. El Evangelio se hace acto, obra,
transforma. La fe transforma porque es vida y la vida crece. Y eso también pasa hasta dentro de las Sagradas Escrituras. El Evangelio nos lleva a San Pablo. San Pablo nos lleva al Antiguo Testamento. El Levítico nos lleva a Cristo. El Levítico es explicado por San Pablo en la carta a los Hebreos. Todo forma una perfección tan grande, tan grande. Ahora que la sociedad está tan alterada, ha habido muertos, va a haber pobreza por esto del coronavirus, el Levítico es una respuesta, no es la única respuesta. Cada uno de los libros de la Escritura es una respuesta, que todos juntos forman la gran respuesta de Dios, la Biblia. El Levítico es una respuesta. ¿Qué hacer? El Levítico. Adoración, petición de perdón, atraer la bendición de Dios. El Levítico es la respuesta. Jesús, sumo sacerdote, que ha hecho un pueblo sacerdotal. Sí, soy sacerdote, pero ¿qué hago? Lee el Levítico. Una vez que hayas meditado y conocido bien el Evangelio, que es lo esencial, una vez que tengas ese fundamento, lee el Levítico. Los judíos de la época de Jesús fue al revés, conocían el Levítico, los escribas y los fariseos que se convertían, y sobre esa base pusieron el Evangelio. El Evangelio les estuvo sobre el pedestal de la antigua ley. El Cordero de Dios era lo que había estado anunciado una y otra vez, día tras día en el templo, con el Cordero de las ofrendas. El plan era grandioso, grandioso, grandioso. Nada más. Tiempos duros, tiempos de sufrimiento, el Levítico es la respuesta. La respuesta es siempre la Biblia. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo entiendo yo lo que nos ha pasado? Lee la Biblia. Él te lo dirá. De hecho, mis palabras, más que una enseñanza, es ir a la enseñanza, con mayúscula. Mis palabras realmente sí que no añaden. Lo que intento yo es aprender del Levítico, aprender de las Escrituras sagradas, no perder ni una palabra, ni un versículo, ni un capítulo. Y entonces la persona se llena de vida porque son palabras rebosantes de vida. ¿Qué es lo que necesitamos? La Biblia, la Biblia. Y la Biblia es medicina, es bálsamo, es alegría, son pastos. Yo he pasado el COVID y bueno, pues parece ser que, por lo menos de momento sí, tengo una pequeña afección cardíaca. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Si Dios quiere que tenga mi pequeña cruz, o la enfermedad, o la muerte, lo que Dios quiera. Fijaos que en el Antiguo Testamento, en la época del Levítico, etc., en el Levítico no se habla del cielo. Hay muchísimas partes de esos libros primeros que se habla de la bendición de Dios para el hombre justo, pero no se habla expresamente del cielo. Era un pueblo muy rudo, muy rudo. Sí que creían en la otra vida, sí que en las Escrituras está presente la fe en la otra vida, pero no es en lo que más se insiste, porque aquel pueblo lo que quería es una bendición. No es lo mismo aquel pueblo del Antiguo Testamento que el pueblo de los bautizados, no es lo mismo. Son dos pueblos distintos. No es como si el Antiguo Testamento sea prácticamente el Nuevo, no. Pero nosotros entendemos
todo aquello para la vida eterna. Si aquí caigo enfermo, no caigo enfermo, si me quedo ciego, no vamos a caer en aquel primitivismo espiritual, religioso de, se ha quedado ciego, le ha maldecido Dios. Pues no. Puede ser una bendición, como en Tobías, como en Job. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y cada vez de forma más clara en el Nuevo Testamento. Que tú me escuchas y estás arruinado económicamente, en paro, y eres lo que vulgarmente se dice, no ha llegado a ser nada en la vida. Si lo único que importa es la bendición de Dios, todo lo demás aquí se va a quedar, entre gusanos y polvo. Entre gusanos y polvo, el alma. El Levítico nos sirve para el alma. Todos aquellos sacrificios materiales, etc. Al final, el sentido último era el alma. Que el alma se llene de la vida de Dios. Que esa sangre de Jesús materialmente derramada en el Calvario me haga fructificar, me gane gracias. Jesús nos ha ganado gracias para la vida eterna. Por lo tanto, si tú tienes problemas, tranquilo. Si eres pobre o enfermo, o ya eres un anciano, al que le queda pocos años de vida, llénalos de vida. Pocos años, pero con mucha vida. Además, la vejez da muchísimas oportunidades para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Los dolores, la soledad, las enfermedades, la pérdida de la vista, la pérdida de las piernas. ¿Quién no preferiría hacer cualquier sacrificio antes que perder la vista o las piernas? La vejez es una etapa, es decir, para hacer muchos sacrificios, la vejez es ya una ofrenda de sacrificio para Dios. Por eso la vejez llega antes de, a casi todo el mundo, de ir a Dios. Porque antes de penetrar en el velo, el sacrificio purificaba al sacerdote. Después entraba al lugar santo. Lo mismo pasa con las almas. Pero hay que entender este sentido sacerdotal de la vida. ¿Y por qué la vejez está puesta donde está puesta? No al principio de la vida. Y es como es. La vejez no está al principio de la vida. Y la vejez es como es. Ni un cabello de vuestra cabeza caerá. Perdón, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados por Dios. Y lo del caer es, veis a dos pajaritos pequeños que se venden en el mercado por una monedita, ni uno caerá al suelo muerto sin que lo permita Dios. La vejez es lo que Dios ha querido permitir que sea, para nuestro bien. Y el hombre santo y bueno se verá al final de su vida transformado en ofrenda, transformado en sacrificio. Lentamente, en el fuego del amor de Dios, se irá transformando en olor agradable al Señor. Y ya entonces, purificado por ese fuego, atravesará el velo. El Levítico. El libro que me parecía más aburrido de toda la Biblia, y ahora que lo he acabado de leer me dan ganas de volverlo a leer otra vez y de seguir haciendo sermones y más sermones. No sé si los haré, pero desde luego vosotros vivid el Levítico. Vosotros cristianos, sacerdocio real, sois reyes de la Nueva Jerusalén y sacerdotes aquí en la tierra.
ponedlo en práctica, porque no es lo mismo poner en práctica que no poner en práctica. Que todos nosotros transformemos nuestro pecho en un templo de Dios, nuestro corazón en un altar, donde siempre se eleve el incienso de la adoración, donde siempre se eleve la alabanza y las pequeñas ofrendas de cada día, porque como dijo Jesús, tome su cruz de cada día, no nos van a faltar pequeños sacrificios. Que seamos todos cada vez más buenos. Amén.